Bueno, pues como siempre, nos ponemos en las manos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a coger Mateo 11, del 2 al 11, como primera parte. ¿Y qué dice Mateo 11, del 2 al 11? Bueno, Herodes, entre otras cosas ya, la última que armó fue coger a Juan y llevarlo a la cárcel. Todos sabemos el por qué. Pues porque le estaba venga a decir que no le era lícito tomar a la mujer de su hermano, a Herodías. Y entonces lo metió en la cárcel. Y lo digo para situar este evangelio. Y dice Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, para que prepare tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y una de las grandes preguntas que me he hecho siempre sobre Juan es: una persona que es anunciada ya antes de ser concebido, es anunciada por el ángel a su padre, ¿no? Lo hemos visto estos días. Una persona que en el 6º mes de embarazo recibe la fusión del Espíritu, cuando todavía no había visto la luz, que es con la visita de María, ¿no? La prima de su madre Isabel. Convive con el Hijo de Dios durante 3 meses, cuando está en el seno materno. Dicen los psicólogos que desde el momento de la concepción, la parte más significativa, hasta los 6 años, es la que marca toda la evolución, todo el proceso y toda la psicología de la persona. Y que precisamente el tiempo de embarazo también es muy importante, porque la criatura que está en el seno materno, pues no solamente se dedica a comer de la madre, sino que se dedica a llenarse de todas las emociones, sentimientos y vivencias que la madre lo transmite. Con lo cual es muy importante que durante la gestación pues las madres no tengan disgustos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, esta es la teoría para que salga el niño perfecto, ¿no? Pero bueno, y digo, 3 meses con Jesús ahí al lado y María, vamos, mejor compañía no puede encontrar, ¿no? Tiene
toda la fuerza del Señor, recibe la palabra del Señor, se pone a predicar, señala que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acabamos de escuchar en la anterior enseñanza que está bautizando y allá que aparece Jesús de repente y él en primera línea de playa, allí que se encuentra bajar la paloma que es el Espíritu Santo y es el que mejor oye, estaba al lado de Jesús, no lo va a oír, el que mejor oye al Padre decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Hasta ahí todo perfecto, ¿no? Total, que va a la cárcel, bueno, además, tan generoso el chico que encima le manda a los discípulos que se vayan con Jesús. Y de hecho los discípulos de Jesús, algunos son, pues esto, estamos en la época ahora de los fichajes, el Real Madrid acaba de fichar ahora un chico de 18 años que es tremendo, ¿no? Pues Jesús también coge sus fichajes del equipo de Juan, ¿no? Porque en cuanto dice Juan, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se le largan, lo dejan más solo que la una. Total, que con todo eso, toda esa generosidad, van y lo apresan. Y le entran las dudas. O sea, ya cuando lo tiene todo hecho, ya solo le queda que le corten la cabeza a los pocos días y manda a los discípulos a que pregunten a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? O sea, toda una carrera de 10 y va a última hora y en el último punto la lía. Estoy derecho. Ha cumplido la misión del Señor de anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo perfecto. Encima se ha dedicado a comer saltamontes, a ver quién es el majo que se pone aquí la dieta mediterránea que se metió aquí el amigo Juan. Y a última hora va y duda. Al infierno de cabeza vamos. Tenía dudas Jesús de verdad, era porque No, Jesús no, Juan tenía dudas. tenía dudas o era porque nosotros. A ver, vamos a dejar de maquillar. A mí me encanta. No, es que esta pregunta no es la primera vez que me la hacen. No, y es más, hay curas que es que dicen, a ver, que es que Juan no, lo hacía por los discípulos para fortalecer la fe de los discípulos. Vamos a ver, aquí cada uno que se coma lo suyo. Juan es el que pregunta. Y le dice a sus discípulos, oye, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Vamos a ver. Juan no puede dudar. Es lo mismo que las negaciones de Pedro. A mí me encantan la gente, oye, que se emperra en, tenía que ser, ¿qué narices? A ver, Pedro le niega, con todas las ganas del mundo. ¿Por qué? Porque no admite, y desde el primer momento en cuanto dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues unos que tal. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso le dice Pedro y dice, Pedro, al decirlo, le dice Jesús, bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí perfecto. Pero en el momento en que toca la tecla, Jesús, el otro sale como un jabalí. En cuanto dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer, sufrir y morir, como una leona. Eso no te puede pasar a ti. Pedro no creía en un Mesías débil, en un Mesías que no se carga a los romanos y aquí estoy yo. ¿Qué ocurre? Que llega la hora de la verdad. No, yo contigo, le cortas la oreja a Marco y lo que pilla. Y resulta que, ¿qué hace? Que cuando Jesús le dice a Pedro, guarda la espada, Pedro, el que a espada mata, el que a hierro mata, a hierro muere. Y ahí es donde se le cae Jesús a Pedro. Se le desmorona. ¿Por qué? Porque realmente Pedro no cree en un Jesús débil. Por tanto, cuando le preguntan,
puede ser mezcla de todo, de salvar el pescuezo, lo que queramos, pero también es convencimiento total ¿de qué? De que él no creía en un Mesías débil. Yo a ese hombre no lo conozco. Yo conozco a Jesús que hace milagros, a Jesús que resucita muertos, pero el estenclenque que se marcha con los soldados y no saca ni al ejército celestial, pero bueno, ¿qué Mesías es este? Ese es el que Pedro niega. Y ese es el del que se sirve Jesús para tener una iglesia de misericordia. Porque con un Pedro de dominio, a ver quién aguanta esa iglesia de élite. Ni el apuntador. Así de claro. Así de claro. Pedro tiene que experimentar porque, a ver, Jesús no necesita que Pedro le niegue. Ya tenía a Judas que le iba a traicionar. Que le niego no se la trae el pairo. Entonces, realmente, ¿cuál es lo bueno de las negaciones de Pedro? El proceso de conversión de Pedro, que es el que tiene las llaves y es el que experimenta y vivencia la misericordia de Dios, y gracias a eso tenemos una iglesia de misericordia. Y no de aquí, pues no sé, los geos, y se acabó, ¿no? O los legionarios con la cabra, pero el resto no nos salvamos. Pero sin embargo, ahí lo que vemos y lo que vivenciamos es que Dios es un Dios de misericordia para todo y para todos. Vamos a Juan. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Las cosas como son. Me da igual que le sirva o no le sirva a los discípulos. Al primero que le sirve es a Juan. Vamos a ver, Juan está anunciando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha experimentado el Espíritu Santo en él. Ha visto a la paloma que ha bajado sobre Jesús. Ha visto al Padre. Y después de todo eso, ¿va a permitir Dios que se lo lleve Herodes a la cárcel? No tiene derecho a dudar. Y no tiene derecho a caer. Y no somos todos limitados. ¿Qué problema hay en que Juan dude? ¿Qué dice Jesús de él? Dice, vaya, otro que se me ha roto. No. O sea, Jesús no se lo toma en cuenta. ¿Jesús qué le responde? Le responde con el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a anunciar la buena nueva a los más pobres, a curar a los enfermos, ¿no? Y le dice, id y anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. O sea, ¿cuáles son las señales del Mesías? O sea, es que, a ver, hay que entender, como a mí me gusta decir, que los judíos son una mezcla de vascos y gallegos, ¿no? Son irónicos y te responden con una pregunta, esos son los gallegos, y para los que no sois de España, ¿no? Esos son los gallegos, y los vascos son los que exageran todo, ¿no? Entonces dice, resulta que ahí van con 5 panes y 2 peces para 5.000 personas, para 7.000. A ver, que en todo Israel no había tanta gente, no nos pasemos, ¿no? A ver, hay que entender que son números simbólicos, pero hay que entender los géneros literarios que tiene la Sagrada Escritura para no tomárnoslo todo demasiado a lo literal y entonces, a ver... Pero, Donato, ¿cuál es la duda de Juan? Que no quedaba claro. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? O sea, ¿eres tú el Mesías o no? ¿Qué dice? No. ¿Jesús qué le dice? No, digo que duda, le pregunta. ¿Pero quién duda? ¿La gente? Juan. A ver, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, fijaos, encima Mateo utiliza la palabra Mesías, mandó a sus discípulos se entiende a los de Juan, que iban a visitarlo a la cárcel. No sabemos si son coincidentes con Jesús, con Juan el Bautista, el evangelista, o con estos. Pero bueno, y entonces Juan manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Aquí está el punto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se nos mete el perfeccionismo y el yo, nos exigimos demasiado y nos cargamos a Dios de nuestra vida.
con la mejor voluntad del mundo. Y con el tema de santidad o el tema de perfección, al final queremos ser perfectos nosotros, queremos ser santos nosotros. ¿Y dónde se queda Dios? No, yo es que quiero salvarme. A ver, yo si Jesucristo no está en mi salvación, no quiero salvación. Quiero que me entendáis esta frase. La salvación, la eternidad, es Jesucristo. Si no es Jesucristo, no hay nada. O sea, ¿os imagináis el portero de una discoteca, ¿no? Que es allí el del cielo, que tú vas con tu entrada a la discoteca, le pones la entrada, te metes a la discoteca y allí más solo que la una. ¿Qué pinto yo en una discoteca eternamente aburrido y solo? Ya estoy salvado. Yo esa salvación no la quiero. No sé vosotras, pero yo esa salvación no la quiero. A ver, yo lo que quiero en mi vida es Jesucristo. Y para mí Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, la eternidad, la salvación, el amor, el todo. Entonces, si no es Jesús, no mola, como dicen los jóvenes. O sea, si no hay casera, no vamos, se decía en nuestros tiempos, ¿verdad? Pues esto es igual. O sea, realmente lo importante es Jesucristo. Entonces, Juan se dedica a preguntar, porque duda, y no pasa nada. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? ¿No puede ser para enseñar al pueblo? O sea, más que una duda. Estoy diciendo que es una pregunta, es lo que es. Y Juan lo pregunta. Y si Juan lo pregunta, duda. Y no pasa nada porque dude. Y no pasa nada porque peque. Aquí, la única que no peca es María. Todos los demás entramos en la misma cazuela. Todos somos pecadores. La única persona que está preservada del pecado original es María. Se acabó. Por tanto, a mí me encanta, en la época de los 80, Esquerda Bifet sacó un libro que se titulaba El defecto de los santos. A ver, los santos no son perfectos. Tienen su proceso de perfección, como todo el mundo. Y eso es lo grande. ¿Y por qué estoy insistiendo en este punto? ¿Por qué? Porque Dios realmente lo que hace es hacerse presente y hacer su obra en cada uno de nosotros. En una obra que es imperfecta. ¿Por qué? Porque ahí es donde se demuestra que somos criaturas. Porque si no, ¿para qué necesitaba Juan a Jesucristo? Si ya tenía toda la perfección. Lo bueno es que somos criaturas y por el hecho de ser criaturas necesitamos de Dios. Y ahí está lo grande. Pues pobre Juan, con todo lo que ha visto y vivido, y a esa hora entrarle esos miedos y esa... Pero qué genial, porque es humano. Sí. Es humano que le entren los miedos. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. ¿Entendedme lo bueno? Ahí está la gran obra de salvación para todos, incluido él, en la cual él necesita la reafirmación. ¿Cómo será esto si no conozco varón? María duda. No sabe, pregunta. Zacarías duda. Oye, que mi mujer es mayor y que yo tampoco y que aquí ¿qué pasa? Pues te vas a quedar mudo, ya está. No pasa más. Efectivamente, lo mejor es no preguntar. Por si acaso. Con Dios, como preguntes, te cae. ¿No? Y lo genial es la respuesta de Jesús, porque aquí se nota el cariño de Jesús por su primo Juan. Decirle a Juan lo que estáis viendo. Ahí es donde algunos han querido ratificar, no, que lo hacían, no. Jesús utiliza la duda de Juan, ¿para qué? Porque los discípulos de Juan verbalizan la pregunta. Los discípulos de Juan generalizan la pregunta y la duda. Y Jesús responde, a Juan, yo siempre he dicho que es el mejor economista de Dios, responde a Juan, a sus discípulos y a todos los que estaban allí. Y realmente está diciendo, soy el Mesías. Decid a Juan lo que estáis viendo. O sea, y no solamente de palabra, ¿no? Bueno, dinos tú si eres... Tú lo has dicho, ¿no? Cuando está ante el Sanedrín. Pero no, Jesús lo refrenda con sus obras.
Id y decidle a Juan, y de paso así sirve a todos para tomar apunte, ¿no?, de que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Realmente la acción de Dios está en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Y como dice, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Y es curioso, porque realmente ahí es donde aprovecha Jesús la oportunidad de Juan, y fijaos, sin estar Juan presente, utiliza a Juan para predicar. Y es cuando les dice, bueno, ¿qué salisteis a contemplar al desierto? O sea, ¿cuál es lo que os motiva para buscar? Y ahí es donde criba. O sea, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a donde el Señor? ¿Por qué seguimos a esta persona? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Que si yo me meto en esta asociación religiosa voy a tener trabajo? ¿No? Como en la época de antaño, si me permitís la frivolidad, ¿no? Si yo me meto en este grupo, seguro que voy a trabajar en la caja de ahorros del Círculo Católico. ¿Cuántas personas de un mismo grupo que pertenecieron a un mismo grupo y ya ahora están jubilados, pues han trabajado en la caja de ahorros del Círculo Católico de Obreros porque pertenecían a ese grupo concreto? Que yo, a ver, que no estoy hablando mal de esa situación, pero yo he oído a más de una persona, bueno, yo me hago socio del círculo para que me den en renta un piso de los de la caja del círculo. Entre otros los que están en mi parroquia, en lo que soy la calle Federico Olmeda. Y entonces se han metido en esa asociación, no con mucho interés religioso, dicho sea de paso, pero sí con una finalidad noble, tener un piso en renta barato. Jesús no lo dice así, ¿a qué habéis salido donde Juan a buscar un piso en renta barato? No lo dice. No es la época, ¿no? Además, como os decía, es muy irónico. ¿A qué habéis salido? ¿A ver a un hombre lleno de lujo? ¿No? Aquí tenéis la ironía de los judíos, ¿no? Pues estaba vestido allí con una correa, con la piel de camello, ahí con unas trazas que vamos, tú lo ves y te marchas corriendo. Este por lo menos me sopla la cartera y todo lo que lleve. Y sin embargo, ¿a qué van? Y esto es lo grande, van a ver a un profeta. Es lo que he dicho siempre. ¿Cuál es lo grande de Juan? Que está lleno de Dios y está anunciando a Dios. Y eso, cuando ocurre, la gente acude. A veces hablamos de planes pastorales, hablamos de organigramas, de marketing, de no sé qué, de nuevas tecnologías, los que estéis en educación, las TIC y los no sé qué. Vale, pues muy bien. Si yo no digo que no haya que utilizarlo, ¿no? Y hay que utilizar tecnología punta, por supuesto, si se puede llegar con eso al corazón de las personas, porque también a través de la tecnología el Señor se mete. Pero el requisito fundamental e indispensable es el encuentro con Jesucristo, la vivencia de Jesucristo y transmitir a Jesucristo. A partir de ahí haremos lo que sea. Así de claro. Yo cuando fui a la parroquia, antes de ir a la parroquia, ya tenía mi organigrama mental. Yo que venía de los pueblos de haber dirigido 4 coros, pero bueno, me había quedado unos años antes sin esta voz estupenda, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya tenía mi organigrama y cuando llego, digo, a ver, primero, que yo pensaba, digo, pues voy a crear unos coros. Llego a la parroquia y me encuentro con que hay coro de 10:30, coro de 11:30, coro de la 1, coro de las 2. O sea, ya no había más coros que inventar. Claro, una vez que están inventados los coros y que tienen su repertorio, vete tú a meterles la música, lo que ellos digan, con lo complicados que son los coros. Nada. Digo, bueno, señor, ¿y ahora qué hago? ¿No? Hasta que salió lo de los musicales, ¿no? Entre otras cosas. Pero lo importante es ir, encontrarse con el Señor y transmitirlo. Y luego el modo, porque los musicales no duran toda la vida. Llevamos 15 años haciendo musicales. Pero mañana los jóvenes dicen que pasaron olímpicamente los musicales, que vaya rollo, que no les gustan, y nos hemos quedado sin musicales.
habrá que inventar lo que sea. A mí me da igual, o sea, el musical es la disculpa para transmitir a Jesucristo. Pero lo importante y el mejor marketing y lo que necesita nuestra iglesia de hoy es precisamente encuentro, experiencia con Jesucristo y transmisión de Jesucristo. A partir de ahí, el Señor articula lo que sea. Yo lo he dicho muchas veces, los domingos por la tarde, 5 personas en la adoración del Santísimo, a las 7 de la tarde. Me aburrí hasta yo. Y llegó un momento en que yo dije, vamos a ver, hay 2 opciones. O esto dejamos de hacerlo, o si lo hacemos lo hago como yo lo siento, y como yo lo vivo, y como yo quiero hacerlo. Dicho y hecho, me compro una custodia, así, tamaño achuchable, ¿no? Porque la que tengo, encima que peso, y cuando tuve la hernia discal, a ver quién aguanta la custodia, una custodia que pesa lo que no está escrito, y el expositor, ni os cuento, pues yo cogí una cosa pues manejable, sin tantas estrellas y puntas. Digo, como vaya alguien a abrazarlo, vamos, se queda sin blusa y sin camisa. Digo, eso más que acercar, vamos, parece un cuerpo espín. Lo único que hace es alejarte. Soluciona algo redondito, grande. Yo quería mucho Jesús físicamente, entonces la forma es estupenda. Sí que me cabe en el sagrario y con un estilo que yo vivo. Pues bueno, hemos llegado a tener 250 personas tranquilamente en la adoración del Santísimo. De ahí han salido los libros de Ante ti, Señor, que he publicado, y que me falta el ciclo B, el próximo ciclo. ¿De dónde? De una experiencia de las personas que van, se encuentran con Cristo, se alimentan del Señor en la adoración del Santísimo y que llega al corazón. Así de claro. Entonces, ¿de dónde nace? De una experiencia, de un encuentro y de un compartir. Y eso es lo que nos transmite el propio Juan y cualquier otra persona, tú, yo y quien sea. O sea, hoy día podemos hablar de móviles, podemos hablar de experiencias y podemos hablar de lo que queramos. Pero realmente, hoy día, lo que va a cambiar nuestro mundo no son técnicas, son corazones. Corazones. Corazones que viven el encuentro y la experiencia con Jesucristo. Donde no está Jesucristo, podemos hacer el pino puente. Pero eso no convence. Al segundo día, la gente se va. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre de Dios. Y si no le damos a Dios, que es de lo que se quiere alimentar, pues sí, le podemos poner un programa musical o un cine o lo que queramos. Pero si allí no está el Señor. ¿Por qué tenemos vacías nuestras iglesias? Porque no transmitimos a Jesucristo. Y creo que necesitamos hacer una autocrítica. O una autocrítica no, bueno, sí, pero además tenemos que hacer una reflexión personal y profunda. ¿Y qué es? No echar balones fuera diciendo, es que la sociedad puede estar como queramos, pero nosotros si queremos realmente que la gente llegue, tenemos que darle a Jesucristo. Y hay que darlo con calidad. Fruto, como digo, de esa vivencia y de ese encuentro. Y entonces, la gente respira al Señor. Y cuando huele al Señor, se va detrás. Y se mueve y viaja y lo que haga falta. Si a mí me gusta un cantante y pone un concierto en España y me tengo que marchar a Barcelona o me tengo que marchar a Cádiz, pues me voy y me marcho. ¿Por qué? Porque me encanta ese cantante. Pues muy bien. Pues si yo realmente tengo una experiencia de Jesucristo y veo que alguien me transmite a Jesucristo, pues bueno, si tengo que coger el coche y me tengo que ir a la otra esquina de Burgos, pues cojo el coche y me voy a la otra esquina de Burgos. Señores, de viajar en yate. Pateras ya tenemos muchas y se hunden todas. ¿No? Y al final no nos satisfacen. No nos satisfacen. Y Juan satisfacía. Eso significa que aunque nos creamos muy en el Señor, tenemos que contemplar siempre los momentos de duda,
los momentos de tentación y los momentos de caída. Es que a veces nos pensamos que la relación con Dios y la relación espiritual es como los videojuegos, que vamos pasando de pantalla, vamos pasando de nivel y no llegamos al nivel 15 y ya, hombre, al 14 no vamos a bajar, ¿no? Y por ahí se nos mete el orgullo y por ahí se nos escapa Dios a veces, porque ya nos creemos en un nivel místico que no. Aquí tenemos a Juan, una trayectoria impecable, a última hora, a -10, ¡pum!, pinchazo, ¿no? Que el otro día en Fórmula 1, ¿no? A mí me encanta la Fórmula 1 también. Entonces, el otro día Verstappen lleva, vamos, es intratable el hombre, tiene el mejor coche, la mejor escudería y maneja como nadie el motor y el neumático, que es el eje de una carrera de Fórmula 1. Bueno, pues el otro día Verstappen, ahí está también Carlos Sainz y Fernando Alonso, ¿no? Y esos están, pues, en quinto lugar, por ahí, pero el primero va Verstappen. ¿Y por qué? Como digo, porque tiene el mejor motor y sabe manejar el desgaste de ruedas como ningún otro piloto. Porque ahí está, te la juegas, un cambio de ruedas, una vuelta antes, una vuelta después, te has jugado la carrera. Bueno, pues el otro día tuvo un golpe y se cargó el alerón. Y entonces ya no ganó. Vamos a ver, Verstappen no puede tener un golpe en el coche. ¿Qué tiene que ser, don perfecto? No pasa nada. Porque el otro día no ganara en la carrera de Fórmula 1. No pasa nada. No pasa nada porque Juan pregunte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Forma parte de nuestro proceso espiritual. ¿Para qué? Para que no nos creamos y pongamos el apoyo en nuestras propias virtudes y en nuestro grado de espiritualidad o de perfeccionismo que hemos alcanzado, porque aquí quien nos sostiene es Jesucristo. Y si no nos sostiene Jesucristo, nos pasa como a Pedro, nos pasa como al resto de los discípulos, que cogen y se dan el piro. Ahí a última hora que dice, sí, Pedro es el que me niega, pero los demás me dejan solo. Y si aparece por ahí Juan es porque era menor de edad. Pero todos le dejan solo. Y todos le niegan. Y todos necesitan la redención y no pasa nada. Porque el Señor nos salva y nos redime a todos. Entonces, necesitamos la duda, ¿para qué? Para bajarnos del podium, entrar en humildad y decir, Señor, te necesito. Como le pasa a los discípulos cuando están en la barca y de repente Jesús, topincho, allí dormido, y todos los demás, de repente que viene la tormenta y estos ni cortos ni perezosos, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Qué bueno es sentir la necesidad de Dios. Qué bueno es. ¿Por qué? Porque reconocer nuestra debilidad no es perder la autoestima, sino es tener puesto el catalizador y tener puesta la antena para saber que sin Dios no somos nada. Y para saber en quién nos hemos apoyado y en quién nos tenemos que apoyar. Así de claro. Ocurra lo que ocurra. Y fijaos la diferencia que nos ocurre con el amigo Juan. Cuando ya ha descubierto por parte de sus propios discípulos, que son los que le vienen a decir, oye, mira lo que nos ha dicho Jesús. Los ciegos ven, o sea, realmente este es el Mesías porque se cumplen en las Escrituras, porque tiene poder y porque con sus obras, con sus palabras, con sus milagros, nos está diciendo que realmente es el que todos esperábamos y el que tú esperas. Y entonces ya pierde el miedo Juan y ya es cuando está dispuesto. Hasta entonces, él sigue en la cárcel. Ya es cuando ya le da lo mismo y ya está dispuesto a que si Herodías coge y le hace la estrategia del día del cumpleaños de su hija, mandarla a bailar y luego, pues eso, lo que son los hombres, ¿verdad? Se pierden por un vaso. El hombre ya estaba alegre, encima va la hija de Herodías, se pone a bailar
ya se vuelven tontos, los ojos chiviritas, y ya pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. ¿No? Y entonces es cuando ahí realmente, ¿no? ¿Qué le pido? Le dice la hija a su madre, dice, ¡buah! Esa era la suya, ya me he quitado el problema de encima. Venga, que me traigan la cabeza de Juan Bautista. Para que veamos que cuando las personas quieren un objetivo que está al margen de Dios, el fin justifica los medios y da igual las medidas. Y con eso tenemos que contar. En la vida de Dios se nos va a acercar la tentación, y no solo la tentación, sino quien no quiere que la gracia de Dios actúe en nosotros y les importa muy poco los medios que tengan que utilizar para apartarnos del amor de Dios y para quitarnos de medio para que el amor de Dios no venza. En ese caso, no tenemos que tener miedo, porque el Señor ya ha vencido por nosotros. Jesucristo es nuestra justicia y Jesucristo es quien nos sostiene como sostuvo a Juan. Nadie entre los nacidos de mujer es mayor que él. Él, dice Jesús, queda encumbrado por el mismo Jesús. Por eso tenemos que ser conscientes de cuando nos apoyamos en el amor de Dios, nada nos va a separar del amor de Dios. Y es más, el Señor va a hacer su obra en cada uno de nosotros. ¿Cómo suena? El Señor va a hacer su obra en cada uno de nosotros por medios que solo Él sabe. Yo recuerdo cuando estábamos el 4º año del musical, estábamos haciendo Mamma Mía y nos llamaron de la diócesis para representar el musical en el encuentro de jóvenes. Encuentro de jóvenes que cuando yo vi ya a los jóvenes, el más joven mayor tenía 10 años. Y yo digo, ¿esto es un centro juvenil o una guardería? Total, que a nosotros nos llaman y a mí, el delegado de juventud, cuando me llamó y me dijo que quería que representáramos el musical, yo dije, es Mamma Mía. Bien, ¿y qué? Pues que Mamma Mía. Sí que estupendamente. Cojo yo el micrófono y me pongo a explicar. Y los primeros que se ponen a hacer el indio, si me permitís la expresión, son los curas. Digo, creo que esto no va a ir bien. Si no me están escuchando, creo que esto... No sé si conocéis la historia de Mamma Mía. Si no, una hija que se va a casar y entonces, pues, claro, quiere invitar a su padre a la boda, pero es que la duda es que hay 3 padres posibles. 3 padres posibles. Entonces, claro, a mí me sirvió muy bien porque yo utilizo los musicales de psicodramas. ¿Para qué? Para contrastar la vida real con el Evangelio y con la vida que tenemos que seguir. Yo tenía más del 40% de mis chicos que tenían a los padres separados o divorciados o de aquellas otras maneras. Entonces, qué mejor que el musical de Mamma Mía para hacer que cada uno sacara lo que no había sacado ni con el psicólogo, que es pues toda la coctelera que tenían en casa. Y de hecho, ellos me decían, es la primera vez que nos hemos sentido comprendidos. Y decían ellos, y encima en una parroquia. Así, como parecíamos el coco. Resulta que, claro, ellos empezaron a hablar cómo se sentían cuando su madre llegaba a casa con la 4ª, la 5ª o la 7ª pareja. Y no digamos el padre, 3/4 de lo mismo. Y claro, y ellos veían esa necesidad de amor, esa necesidad de atención. Y estaban totalmente apartados porque no se sentían en el centro. Y como ellos creían, y de ahí sacaban de esa carencia, sacaban que para ellos lo importante era el amor y el amor para siempre. Hicimos todo un proceso precioso de integración, primero de catarsis, para que los chicos sacaran lo que llevaban dentro y a la vez de encontrar cómo el amor de Dios es el que no te falla. El amor de Dios es el que no se divorcia de ti.
El amor de Dios es el que te acompaña siempre. El amor de Dios es el que te respeta. Y el amor de Dios es el que te ofrece un amor para todo, para siempre y para toda la vida. Y ahí, hasta ahí bien, claro. Representamos el musical, bueno, al final ya los mismos que estaban por allí, que se encendiendo y apagando las luces, y bueno, casi me hacen un consejo de guerra. Al final, el arzobispo de ese momento me pidió perdón, y los vicarios también, porque yo expliqué lo que estábamos haciendo. Y yo dije, a ver, este musical yo lo tengo que hacer, porque para eso pides las licencias y los derechos de autor, yo estoy obligado no a vulnerarlo. Si yo digo que represento a Mamma Mía, tengo que representar Mamma Mía. O sea, yo no puedo adulterar ni cambiar los diálogos ni cambiar las escenas. Pero eso sí, a mí me sirve para educar a mis chicos en el Señor. Y entonces, claro, cuando ellos me... Hombre, es que he explicado así, digo, perdonad. Pero yo ese día lo expliqué, porque hasta me iban a haber prohibido el hacer musicales si no eran directamente religiosos. Y al final yo defendí lo que estaba haciendo en el centro juvenil y mi modo de evangelización, que hasta que no ha venido don Mario no hemos tenido el apoyo. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Qué? A ver, yo es que necesito hablar de esto con el tema de la muerte de Juan. Sí, a ver. Sí. Porque hablas de la duda, que es Sí. verdad, pero yo me pongo en la piel de Juan, claro, yo no Sí. soy mucho más pecado, muchísimo más, claro. Sí. No es solo duda, Sí. sientes abandono, sientes traición de Dios, o sea, Claro. yo me pongo en su piel y digo, ha Sí. estado en el desierto entregando su vida a Dios, Claro. uno de los mayores místicos, o Claro. sea... Sí. Y todo lo que quieras y más. Es como Dios te lo paga matando encima de la cama. Dios te lo paga con la cárcel. No, ya no solo la cárcel, Dios le podía haber sacado la cárcel, ¿no? Por supuesto, como saca Pedro. Con decapitación. Pues yo humanamente, o sea, yo es que esto lo trabajo mucho, que sí, que el amor de Dios, pero es muy difícil ver el amor de Dios en esos momentos. O sea, Juan, la noche antes de su decapitación, pues no creo que lo pasara muy bien. Igual que Bueno, la noche antes de su decapitación no lo pasó mal porque no sabía lo que iba a pasar al siguiente día. Le pilló por sorpresa. Eso es lo bueno. O sea, como todo ocurrió tan rápido, la otra que baila, el otro que pídeme lo que quieras, Herodías que le dice la cabeza, el soldado que va y dice, te llamabas. Así. ¿No? Pero evidentemente... O sea, ¿cómo a mí me cuesta esto? De verdad que lo trabajo y de verdad que Sí. lo pongo en oración. Pero mira, no es también lo un... digo con los apóstoles. Sí. Digo, jolín, le entregaron su vida al Señor. A ver, obviamente, claro, lo vieron cara a cara. Ellos Sí. conocieron cara a cara a Jesús. Pero menos Juan, todos murieron martirizados. San Pablo murió decapitado. O sea, al final, claro, yo cuando empecé con la conversión, Sí. a mí esto es algo, y es algo todavía que me frena. Es como... Sí. Hay un miedo interior Sí. de decir, jolín. ¿Pero qué nos paga el Señor? Pregúntate. Señor, pero Al final, ¿qué? vas a acabar mal porque... ¿Por qué? Porque en el momento es como, de alguna forma dices, el Señor les utilizó y luego Sí. cuando ya tal, pues venga, mártires y la sangre del mártir la Bien. para los demás, pero no sé si me estoy explicando. Perfectamente. Pero yo humanamente, a lo mejor todas las cosas... que yo voy a ser más... Pero yo esto Sí. es algo que me cuesta Bien. mucho, me cuesta mucho. ¿Vale? Yo voy a ser todavía, voy más allá que tú. Jesucristo es Dios. Es Dios. 30 años. Una vida, vamos, impoluta. Aquí sí que no hay ni siquiera pecado, o sea, ni duda. ¿Sí? Milagros, resurrecciones, multiplicaciones de panes, convierte el agua en vino. Que resucita, o sea... No, para. que resucita No. a otros. Sí, que resucita a otros. Sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, o sea... por ¿Cómo eso- le paga el Padre? Claro. Con la De hecho, resurrección. durante mucho tiempo yo con Jesús tenía como una cercanía y una amistad. Yo con el Padre, yo no podía, porque tú no eres, o sea, yo se lo contaba a las compañeras, yo Sí. tengo mi propia historia personal
yo no podía ver a Dios como un padre que te puede y te quiere, ¿no? Claro, que es un Y padre. y además yo decía, es que tu propio hijo, que te Sí. estaba llamando en Getsemaní, Sí, es que a mí el pasaje de Getsemaní, yo la primera que lo leí me quebró. sí. No hiciste nada. Me dejaste sufrir. Que sí, que luego utilizó todo ese sufrimiento y sí, que el sufrimiento del Señor lo No, utiliza hasta la última le mandó el gota. ángel consolador. Pero no les evitó el sufrimiento. Los ¿Y por qué se apóstoles lo va a evitar? murieron mártires, San Pablo murió mártir. Sí. Entonces, es como eso. ¿Y qué? Es como, claro, pero es como, jolín. ¿Qué? ¿Dónde quieres el premio? No, no es el premio. Sí, ¿dónde quieres el No es premio? el premio, es la sensación de que te puedes sentir traicionado. ¿Y qué pasa porque te sientas traicionada? Pedro se siente traicionado por Jesús. Lo estaba diciendo antes, cuando he dicho, ¿por qué realmente le niega? Porque se siente traicionado, porque él quería y creía en un Jesús Mesías triunfador. Se siente traicionado. Y nos podemos no solo sentir traicionados. En uno de los pueblos donde fui yo a comer, al lado, pues la señora tenía al Sagrado Corazón de Jesús contra la pared. O sea, le tenía girado. Sí, lo tenía castigado. Y lo tenía castigado porque había ido, desde que se enteró de la enfermedad del cáncer de su marido, había ido descalza a la ermita todos los días. Y el Señor no le había escuchado porque se había muerto su marido. Entonces, no se lo tenía perdonado y lo tenía castigado al Sagrado Corazón de Jesús contra la pared. Así como suena, yo no puedo decir lo que no es, pero realmente no somos hijos del premio, somos hijos de la eternidad. Sí, ya lo sé. Sí. Aunque nos cueste entenderlo, que no te lo estoy malinterpretando. Que si tú has servido a Dios, Y esto es un Él te proceso. puede recompensar, no es eso, pero es de alguna forma de jolín. Humanamente es como... Pues es lo que te estoy diciendo. A gente mala le va bien y muere en la cama. Sí, Y a gente buena que te ha servido le permites, aunque Sí, no sí. lo causes directamente, pero lo estás permitiendo, Que muera que desarmado. tenga una muerte violenta. Y a mí esto me cuesta mucho, de verdad que me que cuesta, sí, que me sí. cuesta. A ti y a mucha gente. Y volvemos a lo que he dicho estos días. Es un don. Eso ¿Por me qué? dicen siempre. Porque, no, te digo, es un don y es muy sencillo. Te digo, yo en alguna charla lo he explicado. Yo tengo migrañas. Ya, sí, te entiendo. Sí. ¿Sabes lo que es una migraña, no? Tú sabes, cuando tú tienes una migraña brutal, que te tienen que bajar las persianas, que estás tirado y no te puedes, no te puedes mover. Es más, es mejor que no te muevan. Yo estoy ya con las inyecciones de inmunoterapia, no te conozco. Bien. Ya estoy en el- Yo estoy con votos. Pues a mí el voto, Bien. bueno, lo sé, Bien. no. Voy a lo que es. Tú sabes lo que es una crisis de migraña, ¿sí? Cuando no puedes mover ni una uña. Y no sabes lo impotente y lo... Sí. La impotencia es brutal, el dolor es bestial, el tristán no te está haciendo nada, estás en medio de toda la tempestad de dolor de cabeza que no te permite, como digo, ni mover un solo pelo. Es así, los que no tenéis migraña... Y es más, tu madre te ha puesto un balde al lado, por si acaso vomitas, te ha traído la manta porque sabe que no vas a ser capaz de ir en toda la noche a la cama y es mejor que no te toquen. Pues mi mayor experiencia de Dios ha sido en esa situación crítica. Yo también. ¿Por qué? Porque en ese momento en que no eres capaz ni de mover el dedo meñique, porque tú dices, y yo lo intenté, en ese momento de experiencia de Dios, yo lo intenté, digo, voy a intentar mover el dedo meñique. No se movía, Te creo. no se movía. A mí se me ha llegado- Y en ese momento, la única experiencia que tuve es que lo único que tenía en ese momento, no eran ni siquiera mis ojos, porque no podía ni abrirlos, ni podía parpadear, porque no puedes parpadear, ¿a que no? La única experiencia que tenía en ese momento, pues por eso te lo estoy poniendo de espejo, porque en ese momento yo la única experiencia que tenía era que estaba Dios conmigo. Agárrate a la cruz, es que no puedes... No, ni siquiera me podía agarrar a la cruz, porque no podía agarrarme a nada, sino era todo lo contrario. Lo único que sentía era que era Dios el que me tenía. Y era mi único consuelo, porque en ese momento ni siquiera los tristanes me estaban haciendo efecto.
Y tú sabes la sensación, y te veo que lo estás recordando. No, pero es que... Es así, de brutal. Pues así de brutal, en positivo te digo, en el momento peor, es la experiencia de Dios. Porque en ese momento, sentir y experimentar, ¿eres tú el único que me estás teniendo? Yo no cambio. Es un momento que se te acaba la paciencia, porque es una crisis, y es que vamos a hablar de esto porque Sí. es una crisis, tienes 2 días buenos, te viene otra crisis, y ya te digo, gracias a Dios con la inmunoterapia puedo estar aquí. Sí. Seguramente hace unos meses no hubiera podido ni venir. ¿Y qué? O sea, que te quiero decir que la paciencia se agota también. Sí. Y yo le digo al Señor, mira, Y la falta de paciencia forma parte del proceso de encuentro con el Señor. sí, pero a veces te sientes como que le decepcionas y dices, "Mira, es que ya no puedo más". Pero es que no decepcionamos a Dios. No le decepcionamos. Nadie te pide lo que no puedes dar. Que es como tienes que decir, no, pues hasta la estás con el Señor, que sí, que vale. Llega un momento que la paciencia se agota Sí, y que ya tienes derecho a decirle, mira, es que ya no puedo más. claro. Y perdona, pero... No, por eso estoy diciendo lo de Juan. Por eso estoy diciendo lo de Juan. Porque tenemos derecho a caer y tenemos derecho a gritar a Dios. Si hubieras estado aquí, no te culpabilices. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi padre. Perdón, no habría muerto mi hermano, dice Marta a Jesús. Y no hay que culpabilizarse por ello. A ver, yo he tenido 20 migrañas al mes. ¿Sabes lo que es eso? 20 migrañas al mes. Yo he dicho misa en una iglesia gótica y oscura con gafas de sol. Y diciendo, Señor, yo mi oración cuando iba a decir la misa con migraña era, Señor, pongo el piloto automático. ¿Tú sabes lo que es decir la misa con migraña? Yo no podría directamente. Yo tampoco. Como una marioneta, no sé, Yo tampoco. Yo solo te puedo dar testimonio de que yo he celebrado misa con migraña. O sea, a mí lo único que te consta es decir, vas a él. Pues ya está. Pues está Él. Y si lo estás permitiendo por algo. Es lo único que me... Pues y que porque... lo usarás como quieras usarlo. No, pero Dios nos sostiene. En ese momento el Señor no te pide la fuerza que no tienes. En ese momento el Señor no te pide que des lo que no tienes. No te pide que tengas la paciencia que no tienes. No te pide la imperfección que no te ha dado. Te sientes muy perfecta y muy indigna de Él porque te estás revelando. Eso es lo que hay que soltar, la sensación de indignidad. ¿Por qué? Porque en nuestra vulnerabilidad y en nuestro barro, como dice San Pablo, es donde se muestra la gracia del Señor. Y no importa que uno esté tirado. Yo de verdad, a mí no me da vergüenza el estar tirado con migraña. Gracias a Dios ahora estoy mucho mejor. Pero yo lo he vivido y lo vivo. O sea, a mí cuando me toca la migraña me toca. Y ya está. Y no es más. Y es más, incomprensión al canto. Y te dicen los compañeros, no, es que tienes depresión. A ver, perdone usted. No, pero es que se junta, junto con toda la historia personal, se junta toda la línea ambiental. Y entonces, no, es que es depresivo, es que no sé qué. Perdona, yo de depresivo podría ser, pero no lo he tenido en mi vida. No, a ver, y que si lo tengo mañana tampoco, o sea, ni me importa. Si el Señor lo permite, pues vale, pero no es mi caso, te digo. O sea, y encima se te junta con que te añaden y te achacan lo que no tienes, o lo que no eres. Yo di muchas gracias a Dios y vamos a terminar en breve. Yo di muchas gracias a Dios el día que al Papa le operaron de diverticulitis. ¿Por qué? Porque yo tengo diverticulitis. Y la misma. Está en la cama. No, es que dice que tiene eso divertido. ¿No? Así. Eso te lo dicen así con guasa. Así te lo sueltan con guasa. Eso divertido, ¿no? La diverticulitis. Ojo, ¿sabes lo que es? Bueno, pues seguro que tiene una depresión tremenda. El día que dijeron que el Papa le habían operado de diverticulitis, oye, santo remedio. Tío, ya le podían haber operado antes, hombre.
Me habría ahorrado un montón de problemas. Pero bueno, el Señor, lo bonito de esta historia tan cruda es que el Señor te sostiene. Y eso es lo grande. Y te sostiene aunque no tengas paciencia. Y no pasa nada. Ese es el problema, que a veces nosotros nos llenamos de complejos porque pensamos que no damos la talla, pelagianismo, porque pensamos que no somos lo suficientemente santos, pelagianismo, herejía. No. Dios nos ama y nos quiere como somos. Y en nuestra pobreza, Él hace toda una obra de salvación brutal. Así que dejemos que la duda, si es que viene, como el amigo Juan, nos llena y nos invade, que nos invada. ¿Por qué? Porque el Señor lo permite para una gran gracia en nosotros, para demostrarnos que estemos como estemos, pasemos lo que pasemos, vivamos lo que vivamos, lo importante no es el qué, ni el cómo, ni el dónde, sino con quién, que es con el Señor.